Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es todo un desafío, el complejo mundo de la ética moderna. La idea es desglosar sus partes, sus sistemas y los retos que presenta, todo desde una perspectiva cristiana, para encontrar un poco de claridad en medio de tanta confusión. La gran pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Cómo le hacemos para navegar este laberinto? Porque la vida de hoy nos pone enfrente muchísimos caminos morales y para elegir bien no basta con tener buenas intenciones. Se necesita un mapa y sobre todo una buena brújula. Para no perdernos en el recorrido, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a tomar nuestras herramientas, o sea, algunas definiciones que son clave. Después, vamos a estudiar los mapas, que son los grandes sistemas éticos. De ahí analizaremos el terreno, que es nuestro mundo moderno, y finalmente aprenderemos a usar la brújula, las fuentes de la ética cristiana. Bueno, empecemos por lo básico. Antes de entrar a cualquier tema complicado, siempre se necesitan las herramientas fundamentales. En nuestro caso, se trata de 4 definiciones que van a ser la base de todo lo que hablemos. A ver, primero que nada, ¿qué es la ética? Ojo, no es solo una lista de esto está bien, esto está mal. Es la ciencia de la moral, una disciplina que busque establecer normas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la biología o la física, que nos describen cómo es el mundo, la ética se pregunta cómo debería ser nuestro comportamiento para que la humanidad funcione bien. Ahora, la ética no existe en el aire, ¿verdad? Se desarrolla dentro de la sociedad. Este es, digamos, el campo de juego donde esas normas éticas toman forma, se debaten y al final las vemos reflejadas en las leyes y en lo que la gente piensa. Un ejemplo clarísimo es el debate sobre el aborto. Las leyes de un país te dicen mucho sobre los valores éticos de su sociedad. Luego viene la cultura. La cultura es esa fuerza enorme, a veces casi invisible, que nos va moldeando. Es la suma de todo. El arte, la música que escuchamos, la religión, el comercio, todo eso que, de alguna manera, controla cómo nos comportamos dentro de nuestra sociedad. Y por último, la religión. Para muchísima gente, y para el cristiano es algo central, la religión es una fuente decisiva de normas éticas. Aquí la autoridad final no es lo que opina la mayoría ni la tradición, sino Dios mismo, que es quien revela los valores que deben guiar la vida. Muy bien. Con las herramientas ya en la mano, es momento de mirar los mapas. Para poder estudiar la moral de forma ordenada, la ética se suele dividir en 2 grandes sistemas. Estos nos van a ayudar a orientarnos mejor. Estos 2 sistemas son el teleológico y el deontológico, y la diferencia entre ellos es fundamental. A ver, la ética teleológica se enfoca en el fin, en el resultado. La pregunta clave aquí es, ¿qué consecuencias son buenas? En cambio, la ética deontológica se enfoca en el deber, en las reglas. Y aquí la pregunta es otra. ¿Qué acción es correcta por sí misma, sin importar cuál sea el resultado? Si miramos los sistemas teleológicos, vamos a ver que proponen un montón de fines distintos. Aristóteles, por ejemplo, decía que el objetivo era la felicidad. Otros, como los epicúreos, buscaban el placer. El utilitarismo, que hoy tiene mucha influencia, busca el mayor bien para el mayor número de personas. Y bueno, desde la perspectiva cristiana, los fines más altos son la venida del reino de Dios y la inmortalidad. Ahora, si nos pasamos al lado deontológico, el enfoque cambia por completo. Aquí lo importante es cumplir con el deber. Para un filósofo como Kant, todo se basaba en la razón humana. Otros enfoques modernos se centran en la libertad personal absoluta. Y para el cristiano, el deber se basa, por supuesto, en los mandamientos divinos, como los 10 mandamientos o la regla de oro. Bueno, ya tenemos herramientas y mapas, pero ahora necesitamos entender el terreno. Para poder tomar buenas decisiones éticas, es súper importante que comprendamos las fuerzas del mundo moderno que nos están moldeando todo el tiempo. El terreno moderno se define por varias cosas. Primero, la alienación, esa sensación de que uno no puede hacer nada frente a sistemas gigantescos. Segundo, el individualismo, que pone al yo en el centro de todo. A eso hay que sumarle la secularización, que hace que la religión tenga menos peso en la vida pública, el pluralismo, que nos bombardea con miles de visiones del mundo distintas, y finalmente el relativismo, que es esta idea de que no hay verdades morales absolutas. Y esta cita, la verdad, lo resume perfecto. Gracias a los medios, el pluralismo ya no es algo que está lejos. Diferentes formas de vivir y de pensar se meten directamente en nuestra casa, y todas compiten por nuestra atención y lealtad. Entonces, en este terreno tan complicado y que confunde tanto, ¿cómo encontramos el norte? Bueno, aquí es donde sacamos nuestra brújula.
Para la persona de fe, las fuentes cristianas son las que dan la dirección moral en medio de este laberinto. Y como se ve en este gráfico, una base ética sólida no se construye con un solo versículo. Esto nos muestra cómo los valores cristianos vienen de toda la narrativa de la Biblia, desde los principios que vemos en la creación, pasando por la ley y los profetas, hasta llegar al punto más importante, que es la redención en el Nuevo Testamento. Para llevar esto a la práctica, se puede usar una especie de lista de comprobación bíblica. Ante cualquier dilema ético, uno puede preguntarse de forma sistemática, ¿qué me dice el orden de la creación sobre esto? ¿Qué principios encuentro en la ley y los profetas? Y finalmente, ¿cómo la obra de Cristo en el Nuevo Testamento ilumina todo esto? Además de la Biblia, la brújula del cristiano se calibra con otras 3 fuentes muy importantes. La tradición, que es toda la sabiduría que la Iglesia ha acumulado a lo largo de su historia, la guía personal del Espíritu Santo y la comunidad de la Iglesia, que es donde nuestra ética se vive y se pone a prueba en la vida real. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Ya juntamos las herramientas, estudiamos los mapas y analizamos el terreno. Ahora tenemos una idea mucho más clara de cómo navegar el laberinto. El punto central es este, y esta frase lo dice todo. La ética no empieza en uno mismo, sino en el Creador. El hecho de ser creados a su imagen nos convierte en seres responsables. No se trata de una libertad absoluta, sino de una responsabilidad de vivir según el diseño para el que fuimos creados. En resumen, ya vimos las definiciones, los sistemas y el contexto moderno, y lo más importante es que vimos cómo la ética cristiana nos ofrece un camino que integra todo, unifica la búsqueda del fin correcto, que es el reino de Dios, con el cumplimiento del deber sagrado, y todo bajo la autoridad de Dios. Con el mapa del terreno y los desafíos del mundo moderno ya claros, el siguiente paso es crucial. Hay que dominar el uso de la brújula. Es necesario profundizar en la fuente principal de la moralidad, que es la palabra de Dios, para que realmente se convierta en la guía de cada decisión que tomemos en el laberinto de la vida.